Aleluya. Aquí volvimos. Tuvimos un problema técnico. Alguien pisó el cable. Alguien pisó el cable, así que... Pero acá volvimos. Bueno, entonces leíamos eh, el primer libro a los Corintios, capítulo 9 del 1 al 10, ¿no? Y vamos a ver algo muy triste aquí, que es... hoy está también esto, ¿no? Es muy triste. Pero lamentablemente en aquel tiempo también pasaba. ¿Sabe? Algunos corintios cuestionaban la autoridad de Pablo como apóstol. Pablo les muestra una credencial de cómo tal había visto y hablado con Cristo y resucitado, ¿no? El cual le llamó a ser apóstol. ¿Sabe? Hoy en día tristemente está esto. Y qué triste que es, ¿no? Qué triste que es cuando hay gente que cuestiona las cosas de Dios, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? O he visto en el Facebook, ¿no? Gente que cuestiona las cosas de Dios. Existe el apostolado hoy en día, existen los apóstoles, existen, ¿no? Y qué triste que hay gente que cuestiona las cosas de Dios, ¿no? Es muy triste. Yo siempre digo algo, ¿no? Hay algo y es muy fuerte lo que voy a decir, pero si Dios nos ha elegido, ¿no? Usted verá que, y vamos a leerlo enseguida, ¿no? Usted verá que el llamado de Pablo no fue para estar sentado en una silla. El llamado al apostolado de Pablo, usted verá ahí en Hechos 26, en Hechos 22, en Hechos 9, donde habla del llamado de Pablo, ¿no? Y usted verá que hay un llamado, mire, vamos a leer Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, vamos a leer, ¿no? Usted verá que hay algo glorioso aquí, ¿no? Y lo triste es esto, es que la gente no entiende para qué fuimos llamados. ¿Sabe? Y no fuimos llamados para hacer caer a las personas. No fuimos llamados para confundir a las personas. Fuimos llamados para ser de bendición. Fuimos llamados para ser de bendición. Mire, le voy a leer Hechos 26:12, ¿no? Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote del pueblo de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Usted verá que hay el llamado de Pablo, pero hay una misión. Todo llamado tiene una misión. Y la misión es, ¿cuál es la misión? La misión es hacer la obra del Señor, ¿sabe? No estamos en un tiempo muy difícil, un tiempo muy peligroso donde yo siempre digo, hoy día necesitamos más de Dios que nunca. Usted y yo necesitamos, a ver, ayer quizás usted vivió un momento con Dios, pero hoy día tiene que anhelarlo más. ¿Por qué?
Porque cada día tenemos que anhelar al Señor más fuerte. Estamos en un tiempo muy difícil. Y sabe, estamos aquí con una idea. ¿Cuál es la idea? ¿Sabe? Dios lo elige Pablo para hacer una bendición. Dios lo elige a Pablo para hacer una bendición para su pueblo, para su nación. ¿Sabe? No estamos para confundir. Acá veíamos, ¿no? Parte de un pueblo que estaba en contra del llamado de Pablo. Ahora Pablo le da una credencial. ¿Cuál era la credencial de Pablo? A mí no me llamó cualquier hombre, a mí me llamó Dios, ¿no? Pablo habla de que le da la credencial, ¿no? Que él había visto, y no solamente había visto, sino había hablado con Cristo. ¿Sabe? Había tenido un encuentro con Cristo. ¿Sabe? Hay algo glorioso en esto. Los llamados de Dios, ¿no? Qué lindo que es cuando somos llamados de Dios, pero con una misión, y es hacer la obra, ¿no? No, usted tiene que entender que tiene que ser un canal de bendición. Usted no puede ir siempre, por eso yo le decía recién, es triste cuando la gente va en contra de todas las cosas de Dios, en vez de ser una persona agradecida. Use las cosas de Dios, los ministros de Dios. Ocupe los ministros de Dios para ser bendecido, para avanzar, para crecer, para alcanzar, un propósito. Entonces nosotros, qué lindo que es cuando nosotros entendemos. Pablo, muchos habían criticado, pero Pablo tenía una credencial. Y la credencial que tenía Pablo, ¿cuál era? Que había hablado con Dios, ¿no? Y que Dios se le había aparecido y que Dios mismo lo había llamado. ¿Sabe? Dios se nos ha aparecido, Dios nos ha llamado. Entonces, en este tiempo, ¿no? Como ministros competentes, cada uno, no somos ministros para estar haciendo una vida imposible a un ministerio o haciendo caer a gente, sino usted está para dar vida y para que la gente crezca. Entonces Pablo, aquí, ¿qué se cuestionaba? Usted verá, se cuestionaba muchas cosas, ¿por qué comía, no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si eres un ministro, tienes que saber que Dios te va a usar. Tienes que saber que Dios te va a usar. Tienes que saber que Dios te va a usar en los altares. Ahora, ¿con qué idea, no? ¿Con qué idea? ¿Sí? Aquí habla, ¿por qué? Porque, iglesia, la idea, ¿no? Acá habla, dice, pues nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir sus frutos. Claro, se cuestionaba todo. Vio hoy día cuánta gente no solamente cuestiona un apostolado, cuánta gente no solamente cuestiona una ofrenda, cuestiona un diezmo. Y le hablo de gente que tiene años en la palabra, de gente que años va a una iglesia. ¿Sabe? Usted trabaja, ¿no? Usted que está ahí del otro lado trabaja. ¿Y por qué recibe un dinero? Dígame. ¿Por qué recibe un dinero? ¿Por qué no va y trabaja gratis? Claro, pero el apóstol, el pastor no pueden recibir diezmo, no pueden. ¿Cómo dice la palabra acá? ¿Cómo dice? Hay una palabra que dice que el buey, porque en la ley de Moisés no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, iglesia, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender el tiempo de esto. Hay hombres de Dios que tienen que vivir de la obra y usted tiene que honrar a esos hombres de Dios. ¿Sabe? Yo le voy a decir todo oficio, ¿no? Todo oficio. Sí, yo tenía un compañero y él me decía, ¿qué vida viven los pastores? No sabe. ¿Sabe? No tiene ni idea de lo que hablaba, obviamente. Porque el verdadero pastor, mire lo que le hablo, el verdadero pastor, el caso de nosotros hablamos de un diseño paternal, pero el verdadero padre, iglesia, lleva cargas
que no son de Él. Vio cuando usted tiene hijos y tiene hijos grandes, ¿no? Y sabe que su hijo no tiene trabajo, y sabe que su hijo necesita, sus nietos necesitan ropa y su hijo no tiene para poder. Diga, ¿usted duerme tranquilo? No, no. Y pensando cómo puedo ayudarlo, cómo puedo que salgan adelante, cómo puedo. ¿Sabe? El verdadero padre de fe, ¿sabe? El verdadero padre de fe, ¿sabe? No vive una vida, wow. Son muchas cargas que hay que llevar cuando verdaderamente es padre. Por eso yo siempre hablo de algo y es tan real. Mucha gente corre un montón de lugares. Viene allá, allá, yo escucho aquel, no, yo escucho aquel, yo aquel hermano, aquel pastor me bendice. Pero qué bueno que es cuando nosotros tenemos un solo Padre que te engendró y que te conoce. Mire, hay hijos de fe que mirarle la cara, usted sabe en su situación. Y usted puede hablar con ella y decirle, ¿cómo está? Bien, sí, no bien. Mentira. Porque uno lo conoce. Entonces nosotros, iglesia, tenemos que ser inteligentes en este tiempo. No podemos estar en contra de todo. Del apostolado, del tiempo de la ofrenda, del tiempo de un diezmo. A ver, ¿podemos estar en contra? Otra cosa que quiero comentarte, ¿podemos estar en contra? ¿No podemos estar de acuerdo? Puede ser. Pero ¿sabe qué? No haga que los demás se pierdan. Déjelo que cada uno haga lo que Dios le ha mostrado o como Dios se le ha parecido. No confunda corazones. Entonces es triste cuando nos encontramos con gente en el camino que es de piedra de tropiezo. Ahora, qué glorioso, más allá de la gente que quiere dejar mal los ministerios, que va en contra de la palabra, qué glorioso para un hombre de Dios cuando tiene una carta de presentación. Pablo tenía una carta de presentación. ¿Cuál era la carta de presentación de Pablo? Que Dios lo había visitado y que Dios había hablado con él y que Dios lo había llamado. ¿Sabe? Hoy en día es muy lindo esto. ¿Sabe cuál es la carta de presentación de un hombre, de un padre? ¿Sabe? La persona que no anda atrás de la gente por un diezmo. La persona que no va a usar una Biblia para sacarte dinero. ¿Sabe? Una vez alguien me preguntó, ya partió con el Señor, ¿no? Y él me preguntaba porque habían usado que el arca del pacto había estado en la casa de Obed-Edom, ¿no? Y que esa casa, ese tiempo que estuvo Obed-Edom fue bendecido. ¿Sabe? Y ellos habían hecho un arca, ¿no? Y esa arca la vendían. Entonces usted iba a ser bendecido si compraba esa arca. Iglesia, yo quiero decirle algo. No hace falta que usted compre amuletos, compre algo que te va a activar la fe. No. Solamente muévase por la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando uno es padre, hay algo que eso va a hacer. Yo no voy a tratar de engañar no voy a engañar a mis hijos. ¿Por qué? Porque soy padre. Y cuando uno es hijo, ¿qué va a hacer? Va a reconocer su padre. Y solo va a llegar con una ofrenda, con un diezmo, porque reconoce el llamado de un padre. ¿Sí? Roberto Arenas Zambay dice, saludos y bendiciones, amado pastor. Un abrazo enorme, Roberto. Muchas bendiciones. Víctor Castañeda, saludo, padre, bendiciones. Le pido oración por mi salud. Un besito, Víctor. Y estamos orando, hijo, estamos orando por tu salud. Abril Pereira, hola Abril, buenas noches. Padre, bendiciones, hija, Dios me le bendiga ricamente. Le amamos. Roberto dice amén, gloria
al Dios de Israel. Muy buena la palabra, ya que es verdad. Muchos son los que critican a un pastor o pastora, pero sí que al Señor nadie lo va a burlar. Todo está escrito, como dice Malaquías 3:10. Bendigo sus vidas, pastora Laura de Rivero. Un besito, Robertito, un besito grande para tu vida, ¿no? Entonces es tiempo de poder abrir nuestros ojos. ¿Sabe? Yo siempre digo algo y esto no es hacer excepción en el camino del Señor, pero usted tiene que ser inteligente. Tiene que ir a gente que te va a hacer crecer. Si usted va a escuchar algo que lo va a hacer decaer, que lo va a detener, ¿sabe? No escuche a esa gente. Escucha gente que te va a hacer crecer, escucha gente que te va a hacer crecer en la fe, que te va a hacer crecer en el propósito. Escucha gente que te va a animar a darle a Dios para que usted pueda crecer en lo económico. Escucha esa gente, ¿no? La evangelista Elvita dice: bendiciones, Padre, la palabra nos bendice. Diácono Alejandro y la evangelista Elba, un besito, los amo a los dos, un besito enorme, muchas gracias por estar ahí, los amo. Entonces, iglesia, necesitamos en este tiempo, Dios te va a llevar a ser un ministro el día de mañana. Esa es la meta, tiene que ser la meta en tu vida. Usted tiene que llegar a alcanzar un ministerio, ¿no? Profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol, no sé, pero tiene que llegar a alcanzar. Por eso nosotros tenemos que ser inteligentes a quien escuchamos. No escucha gente que te va a retraer, gente que te va a detener, gente que está en desacuerdo con todo. Usted verá, la gente que está en desacuerdo con todo, usted analice algo. La gente que está en desacuerdo con todo no crece en ningún lado. ¿Sabe? Un tiempo yo estuve yo estuve trabajando con un muchacho, él trabajaba en vigilancia, ¿no? Y él me habla, dice: sí, no, me voy a cambiar de iglesia porque esto, el otro, todo mal. Pastor, usaba los zapatos al revés, o usaba, no sé, ¿no? Todo mal veía. Y cuando él se cambió, ¿no? Y él viene un día y me dice: no, me cambié de iglesia, estoy yendo a un lugar, no, glorioso. Le dije: bueno, anota esta fecha. Y él me dice: ¿para qué? A ver cuánto tiempo duras ahí. ¿Sabe? No duró ni 2 meses. Ya vio todo mal allá otra vez. Porque esto funciona así. ¿Y sabe de dónde viene todo esto? De un problema del corazón, que no está a cuentas con Dios. Entonces ¿qué necesitamos? Ponernos a cuenta con Dios. Cuando usted a cuenta con Dios, va a estar de acuerdo con el apostolado, va a estar de acuerdo con una ofrenda, va a estar de acuerdo con un diezmo. Va a entender y va a decir: cobro, yo tengo que darle a mi Dios esto en agradecimiento porque Dios es demasiado fiel conmigo. Entonces necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Ministros de este último tiempo, ¿no? Usted va a ser de bendición para muchas naciones, va a ser de bendición para su casa, va a ser de bendición para su pueblo, va a ser de mucha bendición. Pero necesitamos estar de acuerdo con la palabra. Usted no puede ir en contra de todo no me parece esto. Y tomamos parte de la Biblia y la hacemos tan bíblico y tan real. Iglesia, seamos inteligentes en este tiempo. Di gracias a Dios, como le decía al principio, por los hombres que están puestos por Dios para corregirte, para instruirte, para que alcances el propósito, para que tu vida cambie, la vida de tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu hogar. ¿Sí? ¿Sabe? La mayoría de la gente que critica, la mayoría de la gente que murmura, ¿sabe cómo tiene sus hogares? Destruidos. El 99,5 tiene sus hogares destruidos. Por eso critican, porque su corazón está destruido. Iglesia, necesitamos en este tiempo alcanzar. Usted va a ser un hombre usado por Dios. Dios te va a usar, vas a ser un hombre Dios te va a usar en las finanzas. Vas a establecer una palabra y la palabra se va a establecer en esos hijos.
¿Sabe? Yo pido a Dios, quiero ser esa clase de padre de fe, ¿no? Que voy a establecer una palabra sobre la vida de mis hijos y ellos van a prosperar en lo económico. Ojo, que esto también va de acuerdo a a la actuación del hijo, ¿no? Porque yo puedo establecer una palabra de finanza, una palabra que se va a convertir en un hombre de mucho mover económico, pero esa persona no ofrenda ni diezma, ¿no? Y sabe, lo económico no es con oración y ayuno. Sepa usted, hay diseños para cada cosa, lo económico no es con oración y ayuno. Lo económico es abriendo nuestra mano en el reino de Dios y dándole a Dios. Nuestra economía empieza a crecer cuando yo reconozco al varón de Dios, al Padre que Dios me ha puesto a través de un diezmo y una ofrenda. Entonces, iglesias, necesitamos ser inteligentes en esto. Muchas veces se ha establecido palabra, el pastor me declaró una palabra, el apóstol, pero no funciona. Claro, pero si usted no abrió nunca su mano, es imposible. Amén. Vamos a orar en esta hora, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este momento glorioso. Gracias por tu amor, tu misericordia. Somos esos ministros de este último tiempo, Señor, donde estamos para bendecir a multitudes y declaramos que todos aquellos que han visto, están viendo y verán este video, Padre, Dios mío, yo suelto una palabra de economía sobre la vida de ellos, que tú los sorprenderás en este tiempo. Aún en este tiempo difícil, tú los sorprenderás en la economía. Tú abrirás los cielos. Ellos serán gente que te van a reconocer, hijos que van a abrir su mano para contigo, que van a bendecir ministerios, que van a bendecir casas. Señor, yo establezco esta palabra en la vida de aquellos que verán este video, Señor. Padre, yo quiero darte gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, les bendigo. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esperamos que haya sido de mucha bendición y enseñanza para usted. Un abrazo desde aquí. Dios les bendiga, pero muy, muy ricamente. Les recuerdo a todos que tenemos reunión en el Ministerio Casa de Pan los domingos a las 10:30 de la mañana. Este domingo te invitamos a una cita impostergable. No faltes, llega a ese lugar porque Dios tiene una palabra para tu vida. Así que muchas, muchas bendiciones. Ahí la pastora Laura va a dejar el teléfono en el ministerio, 2616-53-71-78, para que usted pueda mandarnos un mensaje, pedirnos oración, preguntar por el ministerio donde queda, lo que usted desea hacer. Muchas, muchas bendiciones. Abril, besitos y muchas bendiciones. Dios les bendiga ricamente. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao.